Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con ya nuestro queridísimo compañero Sergio Padilla en la barraca de Sergio Padilla. Pues ahí tenían ese inicio de la barraca de Sergio Padilla y hoy, Sergio, buenas tardes, bienvenido lo primero a Torremolinos en Abierto. Hola Rosana, muchas gracias por tenerme otra vez aquí contigo a contar cositas. Espero tenerte durante mucho tiempo, que lo sepas. Pues yo también. Sergio, hoy nos vas a acercar un legado que tú crees que es de los más importantes, ¿no?, de nuestra provincia, que descubriste en estos documentales que te gusta hacer a ti para tu canal de YouTube, y es que nos vas a acercar el legado romano en Cártama. ¿Cuántos romanos se aposentaron ahí y dijeron, esto es para nosotros? Exacto, Rosana. Hoy te voy a traer el reportaje que escribí, que es el que más cariño le tengo, el legado romano en Cártama, en la Cártima romana. Y nada, es un reportaje en el que yo he hecho un recorrido. Estos reportajes de los que hablamos, voy a ir un poco atrás, son 8 reportajes que podéis encontrar, que pueden encontrar todo el mundo en mi canal de YouTube, La Barraca de Sergio Padilla. Y en estos reportajes lo que hago es recorrer la historia de las localidades de la provincia de Málaga. Que me parece muy interesante, porque yo, por ejemplo, hoy que llegan mis padres, le he dicho a Sergio, dime sitios donde los puedo llevar, porque obviamente aquí sí, pues están en la playa, tal, Torremolinos lo conocen de pe a pa, pero a mí me gusta también recorrer todo aquello que nos puede ofrecer nuestra provincia. Exacto, y yo hoy, bueno, te voy a hacer una propuesta para que tus padres puedan visitar Cártama y su legado histórico, que es importantísimo. Voy a tomar buena nota, igual que todos ustedes. El legado romano de Cártama. Has dicho que es el reportaje al que más cariño le tienes y también es el más popular de tu canal. ¿Por qué, Sergio? Son dos preguntas en una. Es el que más cariño le tengo por cómo lo descubrí y porque se trata, Cártama, que tiene un yacimiento arqueológico que es único en España. ¿Por qué? O sea, porque es único en España, porque el legado de los romanos ha quedado presente y además bien cuidado en muchísimas ciudades. Exacto. El legado, el yacimiento arqueológico de Cártama es importante y el legado romano forma parte de él, pero no es todo romano, sino que en el yacimiento arqueológico de Cártama, en unos 100 metros cuadrados, en esa plaza de la Constitución, encontramos restos de todas las etapas de la historia del hombre, desde el siglo VIII a.C. hasta la Edad Media. Restos arqueológicos, construcciones, todo tipo de enseres y son muy importantes porque no ocurre en otro lugar de España, que en tan poco espacio encontremos una acumulación de todos esos vestigios de la historia del hombre. Ya ves tú que además muchísimas culturas iban arrasando lo que se encontraban anterior, iban construyendo sobre pues sus iglesias o sus catedrales. Llegaban los musulmanes, construían sobre la base de una iglesia, llegaban los cristianos que construían sobre la base de una mezquita. O sea, y al final eso se ha ido perdiendo porque está debajo de todas esas piedras medievales. Aquí lo que tenemos es como una tarta con muchas capas, en la que cada capa encontramos, pues ya te digo, desde el siglo VIII hasta la Edad Media, todos un conjunto de restos de edificios que la verdad que es muy importante. O sea, eso es lo que diferencia y le da la importancia a este yacimiento. Exacto, sobre todo porque es un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces, eso a nivel arqueológico, a nivel histórico es llamativo y sobre todo muy importante porque es un testimonio vivo de nuestro legado y de nuestro pasado. Y de todo el legado que hay ahí en esas capas de esa tarta, como tú dices, ¿cuál es la etapa que más te ha llamado la atención o que más te gusta o que crees que está mejor conservada? Son muchas preguntas. Sí, a ver. Yo soy como una tarta también. Tú eres la tarta. Sí, mucho. A mí, personalmente, me gusta su castillo, que es el que corona, el castillo andalusí, que corona Cártama, pero, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención su muralla púnica o sus cabañas protohistóricas, o sea, sobre todo... ¿Cabaña protohistórica? Cabañas protohistóricas. ¿Qué es protohistórico? ¿Qué significa La eso? protohistoria está un poco ahí en a caballo entre la prehistoria y la historia, sí, ¿no? Hay investigadores que sitúan la protohistoria entre el periodo íbero, que es un periodo muy largo en España, el periodo ibérico,
Y hay Como que otros... somos todos ibéricos, como el Exacto. jamón. Hay una parte de la historia que hay autores que la definen de una forma y otros de otra, pero la protohistoria, pues, hay un nombre que me encanta, ¿verdad? Protohistoria. Claro que Y, sí. y en Cártama Yo también tenemos restos de la protohistoria. Es la primera vez que la escucho, Sergio, Sí. ¿eh? Y hablando de, por ejemplo, ya que hemos empezado con el legado romano, algo muy importante y que se puede ver, o sea, hay restos que tú tienen que explicártelo y demás, pero hay otros que tú a simple vista puedes imaginar cómo fue en aquel periodo. Por ejemplo, hay a nivel romano, la Basílica Romana se ve totalmente cómo fue su planta y era un edificio muy importante porque era un edificio social y coronaba aquella plaza en la época del Imperio Romano, siglo II. Hay una ciudad muy importante en Italia en la que, bueno, vive gente, vamos a ver, en el yacimiento no vive gente, pero la ciudad sigue existiendo como tal, que yo visité este pasado septiembre, que tiene unos, de lo que yo he visto de vestigios de la época romana, no sé si será la más grande del mundo o por lo menos de las más grandes, estoy casi segura que sí, y es Pompeya. Pero creo que Cártama tiene alguna relación con Pompeya, ¿no? Exacto. Fíjate, dos ciudades, Pompeya, que es la que más se conoce, y fíjate que Cártama aquí en Málaga tiene relación con ella. ¿De qué? Y resulta de que paralelamente al descubrimiento de esta gran ciudad que tú dices que es enorme, se iniciaron las primeras excavaciones arqueológicas en Cártama. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Eso fue hace 270 años. Y eso crea que Cártama sea el primer lugar en el que se han realizado excavaciones en España. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Hace 270 años con Felipe VI que decidió emplear toda la sabiduría emergente en Europa. Él la captó, él contrató, por así decirlo, a investigadores y decidió hacerlo en Cártama porque ya había indicios de que Cártama tenía un pasado bastante increíble y que se encontraban muchísimos restos arqueológicos aquí. Y fue en la Plaza del Pilar Alto, una plaza que se encuentra en Cártama, donde se empezaron las primeras excavaciones arqueológicas en Málaga y en España. Claro, te iba a decir, porque por ejemplo hay ciudades como Ávila, León, diferentes ciudades que tienen sus restos romanos, las murallas, que se ven perfectamente en Ávila y también en León. Pero claro, tú te refieres a yacimientos de excavar, Exacto. ¿no? No a los vestigios que nos han dejado que se ven. Y la primera vez que una institución, un monarca, acude a investigadores, acude a expertos, hacen análisis del terreno, hacen análisis históricos y deciden emplear todas sus fuerzas para ver qué ocurrió aquí. Entonces, excavaciones a través de investigadores y de profesionales. Uh-huh. Yo no sé si en Cártama se necesitarán tantas horas como en Pompeya para verlas, porque yo estuve 6 horas en el recinto y ya me fui. Digo, es que no entro ni a una casa más, porque está tan bien cuidado y tan bien preparado para los turistas, pero es exageradamente grande. Sergio, de los restos arqueológicos encontrados en Cártama, muchos están en el Museo de Málaga. ¿Cuál es el más especial para ti? Pues, a ver, el más especial para mí. Es una pregunta un poco complicada. También se necesitarían muchísimo tiempo y muchísimas horas invertidas para ver todo el legado que tiene Cártama. Para mí lo que más me llamó la atención, lo que más me cautivó fueron las matronas sedentes, 3 esculturas monumentales que fueron encontradas en Cártama y que son divinidades que a mí me llamaron la atención, en primer lugar porque eran enormes y en segundo lugar porque representaban a mujeres a las que se le daba culto. Se cree que la mayor es la diosa Ceres, muy relacionado con la agricultura. Hay que tener en cuenta que Cártama era muy importante durante el Imperio Romano porque era la puerta de entrada al Valle del Guadalhorce. Estaba puesta en un lugar, está ubicada en un lugar estratégico, porque el río Guadalhorce, y fíjate que ahora hemos estado haciendo estos programas tan maravillosos en Álora, el río Guadalhorce y era... que la semana que viene volveremos. Exacto, volveremos. El río Guadalhorce era navegable hasta Cártama, entonces Cártama era como una ciudad portuaria, y eso a nivel estratégico era muy importante. Tanta agua... Fíjate, es que estamos también hablando de que el Torcal, eso era un fondo marino, o sea que no me extraña para nada que Cártama fuera un sitio portuario. Y el río Guadalhorce siempre ha sido clave para la agricultura y por eso la relación que se tenía con estas diosas, esta tríada de diosas, era muy importante, se les rendía culto
Se cree que porque cuando se celebraban fiestas en honor a ella era porque a lo mejor se acababa una cosecha, o sea, todo relacionado con la agricultura, ya que el Valle de Guadalhorce desde siempre ha sido crucial para la agricultura y la matrona sedente ya en el Imperio Romano era un sinónimo de que aquí era crucial, tanto el río como la agricultura, como todo lo que ocurría en su entorno. Fíjate que si estabas uniendo a Cártama con Pompeya por un lado, ahora te voy a unir yo a Cártama con el Nilo por el otro lado, con Egipto, porque claro, lo mismo, un sitio portuario, fluvial, con un montón de cosechas, que también se encomendaban a un montón de dioses Exacto. cada vez que la cosecha salía bien. O sea, me ha venido totalmente la imagen de el Nilo malagueño. Pues sí, puede ser el Nilo malagueño y bueno, es increíble. Fue increíble lo que aquí ocurrió. Y me has dicho lo de... Has hablado de las matronas, sí. Sí. Pero según lo que tú has investigado, ahí falta algo, ¿no? Falta una pieza. Exacto. Son 3 matronas, son gigantescas. Pero gigantescas, ¿de cuánto estamos hablando? No sé la medida exacta, me vas a perdonar, No, es pero terror, te quiero pero... decir, en plan, un piso, 2 pisos, como... 2 metros, sí, 2 metros. Yo o sea, me quedo como muy de aquí chiquitito. al techo, ¿no? Sí. Estos sí. eran 2 metros y les falta 70 por ahí. Date cuenta que se encuentran sentadas también, son matronas sedentes y son enormes, son monumentales y a una de estas matronas, a las 3 les falta su cabeza, pero en los años 20 en un cortijo de Cártama apareció una cabeza a la cual llamaron la chata porque al sacarla de la tierra no sabían que era una cabeza, una escultura y Oh, y le dieron en la Exacto. nariz y se rompieron. Exacto, la chata. Entonces, estudios revelaron que esta cabeza, esta chata, pertenecía a la matrona de mayor tamaño, a la diosa Ceres o Juno. Depende, hay investigadores que la llaman de una forma u otra. Y fue algo increíble, ¿no? Porque la matrona sedente apareció en el siglo XVIII y tantos años después apareció su cabeza por otro lado. Pero ¿qué ocurrió? Que por una historia un poquito larga y motivos que ahora no... ¿Tiene al caso? Exacto. La matrona acabó en Navarra. La matrona, no, su cabeza acabó en Navarra en un museo y cabeza y cuerpo están ahora lejos. Separados. Pero hay grandes iniciativas porque la gente, el pueblo de Cártama quiere que esa cabeza vuelva a su diosa Ceres. De hecho, hace siglos... a ver, ha ocurrido algo, ¿no? Recientemente. Exacto. Hablamos de Aunque cosas estamos muy hablando de cosas muy antiguas de hace antiguas. muchos siglos, recientemente ha pasado algo. ¿Qué es lo que Ha pasado en algo Cártama? muy importante en Cártama y es que a finales del año pasado se dio apertura a su colección museística, ese museo tan ansiado de Cártama, en el que podemos encontrar una cronología de todos los restos. Es un centro de interpretación también, o sea, allí se interpreta, no hay tantos restos quizás materiales, pero es un centro maravilloso para entender la historia de Cártama y todo ha sido posible a las grandes iniciativas de arqueólogos. Por ejemplo, el principal arqueólogo que siempre ha aportado tantas investigaciones y tanto esfuerzo en que el patrimonio histórico de Cártama se cuide y se mantenga es el arqueólogo Melero, que siempre ha añadido, como te digo, estudios, esfuerzo para que el museo abriera. Y la verdad es que un pueblo sin museo no se entiende. Y quiero citar una frase de este arqueólogo, de Francisco Melero, la persona que más ha aportado en Cártama, que dice: no debería existir un pueblo sin museo, ya que el museo es el único lugar en el que se puede garantizar la conservación del patrimonio histórico. Así que un museo es muy importante. Una gran frase también de Melero. Sergio, ¿qué ha supuesto en tu vida descubrir todo lo que tenía Cártama que ofrecernos? Pues hablando de museos, esta pregunta viene muy bien porque me ha ayudado a entender que cuando tú vas a un museo, todo se te aclara más en tu mente. Tú tienes una idea de la historia, pero cuando tú vas a ver esas piezas de tu localidad o de cualquier lugar, a ti se te aclara la historia. Por eso hay que poner en valor ese museo de Málaga que es tan increíble, en el que todo el mundo puede ir a ver el resto de sus localidades, porque hay restos de toda la localidad, incluido Torremolinos, hay restos prehistóricos. Y también poner en valor a esa colección loringiana, que es el germen de este museo de Málaga, gracias a los marqueses de Loring, y que ellos fueron quienes preservaron todo este legado ya a finales del siglo XVIII. ¿Legado de Cártama o de más sitios?
Bueno, el legado de Cártama fue muy importante porque ellos empezaron a adquirir restos de esta localidad y los cuidaron. De hecho, en su templete, que tenían un templete en su finca de la Concepción, el suelo era un mosaico de Cártama, las matronas salientes también fueron custodiadas por ellos, el oso con carnero, o sea, muchísimos restos de Cártama fueron custodiados por Amelia Heredia Livermore y su marido Jorge Loring Oyarzábal, que era este matrimonio de la clase alta malagueña, muy culto, muy interesado en preservar nuestro legado histórico, sobre todo ella, sobre todo a Amalia Heredia Livermore, que era una mujer revolucionaria y que dedicó mucho tiempo a que este legado y estas esculturas, estos restos arqueológicos estuvieran resguardados allí, como te digo, en el Jardín Botánico de la Concepción, que era su casa de verano, y sin ellos, la verdad, hay mucho que no tendríamos, seguro. Pues Sergio, muchísimas gracias por contarnos los descubrimientos que has hecho de la zona de Cártama y nos vemos la semana que viene. Nos vemos en Álora, ¿vale? Exacto. Que volvemos a Álora. Y ya como Torremolinos en abierto nos vemos dentro de 15 días. Exacto. Nos vemos siempre. Sí, bueno, ya saben que pueden seguir a Sergio en su canal de YouTube, La Barraca de Sergio Padilla, igual que esta sección. Y que tengas buen fin de semana, Sergio, que ya es jueves. Rosana, muchas gracias. Hasta que ha llegado La Barraca de Sergio Padilla. Pues con estos yacimientos de Cártama nos despedimos de todos ustedes. Les recordamos que mañana no tenemos programa porque se emite un pleno extraordinario y nos vemos ya el lunes. Lo haremos desde Álora, desde la Hacienda Los Conejitos y esperamos descubrirles un montón de cosas. Mientras tanto, que disfruten.